Buenas tardes. En el marco de la celebración del 45 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida al coloquio Escenarios Políticos en Tiempos de Pandemia, Perspectivas desde el Programa Umbral Político. El día de hoy contamos con la participación de investigadores del programa Umbral Político del Instituto, el doctor José Andrés Díaz González y la máster Cindy Mora Solano, a quienes le agradecemos su presencia, como también a las personas que nos acompañan el día de hoy mediante la plataforma de Teams, de Facebook Live y a quienes nos ven por medio de la grabación. A continuación, cedemos la palabra a la máster Nelly López Alfaro, directora del Instituto, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias, Ariana. Mucho gusto. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este nuevo webinar del Instituto de Estudios Sociales en Población, con los cuales estamos celebrando nuestro 45 aniversario de fundados. Este webinar, como bien lo decía Ariana, se titula Escenarios políticos en tiempos de pandemia, perspectivas desde el programa Umbral Político. En esta coyuntura mundial de pandemia es única y diferente, y eso lo tenemos que tener presente. No tanto porque sea una pandemia, ya que la humanidad ha vivido diferentes pandemias a lo largo de su historia, sino justamente por la temporalidad de la misma. En estos tiempos tenemos una gran cantidad de información y continuamente y permanentemente conocemos cómo evoluciona la misma a través de todos los países del orbe. Justamente en estos tiempos y en este contexto, nuestro país necesita de diversas miradas para el análisis y es eso lo que hoy nos ofrecen nuestros panelistas, ambos integrantes del programa Umbral Político, programa que se dedica a explicar las coyunturas políticas desde una perspectiva poblacional y de derechos humanos. No me cabe duda que este coloquio es el inicio de un diálogo abierto para analizar la coyuntura actual. Es así como el IDESPO se hace presente con otro tema de relevancia como son las políticas y acciones gubernamentales adoptadas por 4 países centroamericanos como lo son Panamá, Guatemala, El Salvador y desde luego Costa Rica. Pero aquí también en este panel tenemos a nuestra experta en análisis de protestas sociales, Cindy Mora, que nos dará sus interpretaciones de las protestas sociales desarrolladas en América Latina. De esta manera, colaboramos a construir una universidad necesaria, como denominaron los fundadores a la Universidad Nacional, y que justamente cada día necesitamos reforzar. Quiero agradecer a nuestros panelistas, a José Andrés Díaz González y a Cindy Mora Solano. Realmente muchísimas gracias por su compromiso a aportar elementos que aporten en el análisis y la discusión de los temas de actualidad. A nuestra moderadora, Ariana Ibarra Monge, estudiante avanzada de Historia, felicidades y gracias por asumir este reto, ya que eres un reflejo de la formación integral que deben recibir nuestros estudiantes. La confianza que el IDESPO deposita en usted el día de hoy es parte de esa integración de la docencia y la investigación, elemento esencial que siempre ha caracterizado al IDESPO. Sin más preámbulo, muchas gracias a todas las personas involucradas que han hecho posible que estos coloquios se hagan realidad. Los dejo ahora en manos de la palabra de Ariana. Gracias por estar presentes esta tarde. Muchas gracias. A continuación procedo a explicar cómo estará dividida la actividad. La actividad del día de hoy está dividida en 2 partes. Nuestros invitados reflexionarán sobre políticas y acciones gubernamentales adoptadas en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala y en Panamá para la atención de la emergencia y las protestas sociales desarrolladas en América Latina en el actual contexto. Cada participante tendrá 25 minutos para exponer sus planteamientos.
Al final de las intervenciones se va a abrir un espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios de las personas participantes. Se les recuerda a las personas que nos siguen que nos pueden realizar las preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma de Teams y agradecemos que nos indiquen su nombre a la hora de plantear las preguntas. A quienes nos ven por Facebook Live pueden utilizar el apartado de comentarios. Muchas gracias. Continúo presentando nuestra mesa panelista el día de hoy, la cual está conformada por José Andrés Díaz González, politólogo, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, actualmente coordina el programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional, y es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es miembro de la Red de Estudios en Salud y Políticas Públicas en Iberoamérica, Respira Network, que se encuentra analizando en forma comparada las respuestas y acciones de distintos gobiernos latinoamericanos a la pandemia del COVID-19. También nos acompaña Cindy Mora Solano, socióloga, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Ella es investigadora del programa Umbral Político, interesada en el tema de los movimientos sociales, acciones colectivas de protesta y memorias de las luchas populares. Actualmente coordina el proyecto Expresiones de Conservadurismo en la Política Pública Latinoamericana, un análisis de la política comparada entre Brasil, Costa Rica y Guatemala del 2010 al 2020, investigación también inscrita en el IDESPO. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. Para arrancar, la primera parte, políticas y acciones gubernamentales adoptadas por la atención de emergencia. Entendemos que la crisis mundial por la pandemia del COVID-19 supuso un mayor liderazgo y presencia de los sistemas políticos mundiales ya heterogéneos entre sí por las particularidades de cada país, mostrando debilidades y fortalezas según cada caso. En esta oportunidad, el doctor José Andrés Díaz reflexionará sobre las acciones y políticas públicas que se han llevado a cabo en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y en Panamá para la atención de la emergencia y así comprender similitudes y diferencias en los procesos de cada país. Ahora damos el uso de la palabra a José Andrés Díaz para sus intervenciones. Por favor, José Andrés. Muchas gracias, Ariana. Primero que nada, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias a Nelly y Ariana por su presentación. Como mencionaron, yo voy a exponer una breve reflexión de un trabajo que estamos realizando, Umbral Político, en conjunto con colegas de otras universidades alrededor del mundo. Voy a dar un momentito para que la presentación cargue. Lo hemos llamado respuestas gubernamentales ante la pandemia del COVID-19. En este momento vamos a presentar lo que serían los casos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El tema de la pandemia, pues, no solamente ha traído pues, efectos negativos, como bien conocemos todas y todos en este momento. No solamente ha provocado inconvenientes a nivel social, político, económico, por supuesto, en el área de la salud pública, en nuestra convivencia cotidiana, a nivel de nuestros grupos familiares, ha traído un cambio en nuestra forma de vida. Si hay algunos elementos positivos que también a esta coyuntura se le puede identificar, creo yo que una es que ha potenciado el trabajo entre entes públicos y académicos, gubernamentales, de investigación, ONGs, a nivel internacional para tratar de encontrar respuestas, para tratar de hallar soluciones, para tratar de identificar buenas prácticas que ayuden a los países a afrontar mejor esta situación. Dado esto, esta investigación trata de, bueno, hacer un primer pequeño aporte en ese sentido, analizando un poco lo que está sucediendo en estos 4 países centroamericanos. Nos interesaba mucho empezar con algo comparado, primero para dejarnos por lado esa idea de que Costa Rica a veces la vemos como un ente, ¿verdad?, único, especial y irrepetible lo que nos sucede, cuando una situación como esta muestra que nosotros vivimos, sufrimos, y nos vemos también favorecidos por elementos que pasan en la coyuntura, en el contexto internacional. Entonces queríamos tratar de comparar para ver cómo las respuestas de estos países son similares o diferentes y cómo esto puede estar incidiendo en mejorar, digamos, la gestión de esos problemas de la pandemia. Este trabajo, que de hecho, lo que mencioné anteriormente, aquí esto es un primer avance, ¿verdad? Unas primeras ideas de un primer borrador. Tiene 3 objetivos. Identificar las acciones gubernamentales adoptadas para atender y mitigar los efectos generados por la pandemia en lo que se le llama su primera fase, básicamente marzo, julio de este año.
señalar las características de las acciones gubernamentales adoptadas para atender y mitigar los efectos generados por la pandemia del COVID-19 en su primera fase, marzo, julio también de este año. Tal vez aquí me detengo un momento. La idea aquí es complementar. Hay mucho trabajo a nivel internacional, índices que están siendo desarrollados por la Universidad de Oxford, por la OMC, por distintas redes internacionales de análisis de políticas públicas que tratan de medir el accionar, ¿verdad? Y los puntos, digamos, de interés de los gobiernos a nivel mundial. Índices muy importantes que nos han dado y aprovecharemos de utilizarlos un poco en esta presentación. Ideas sobre cuál ha sido la labor de los gobiernos. Pero la idea de este trabajo es trascender a tratar de ingresar también a ese análisis un poquito más cualitativo, que no solo veamos cuánto se está haciendo, sino tratamos de ver las diferencias de cómo se hace y qué exactamente están haciendo los gobiernos, para finalmente entonces valorar las acciones gubernamentales adoptadas para atender y mitigar los efectos generados por la pandemia del COVID-19 en su primera fase, a partir de la capacidad institucional de los países para la gestión del riesgo y emergencias. El método, muy rápidamente, bueno, se recuperaron acciones gubernamentales para la atención y mitigación de la pandemia en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, a partir de la revisión de información encontrada solamente en sitios oficiales y, por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que lleva también un registro, se utilizó como una fuente también de control. Aquí hay que tener, o hacer tal vez aquí la salvedad de algunos datos que tal vez puedan variar con otras investigaciones que se están llevando a cabo. Solo estamos tomando en consideración acciones gubernamentales que podemos encontrar algún tipo de documento oficial o un decreto, una ley, eh, una, eh, una, eh, una circular de parte de una institución pública, ¿verdad?, que se están realizando. En algunas ocasiones encontramos para todos los países de Centroamérica revisado que en prensa algún ministro, alguna autoridad anuncia una acción. No dudamos que tal vez la acción se esté llevando a cabo, pero no encontramos algún tipo de documento, no logramos mostrar algún tipo de documento oficial que la sustentara. Entonces, no las estamos en esos casos tomando en consideración debido a que no podemos recolectar la información necesaria para hacer la investigación. También se hizo una revisión de la legislación, políticas y planes relacionados con la atención y mitigación de riesgo y emergencias en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá para poder hacer una comparación de las estructuras de las instituciones que estaban presentes en cada país antes de la emergencia. Y bueno, este es un trabajo, es un avance de lo que se está realizando en la red de estudios de salud y políticas en Iberoamérica, que también se están tomando ya otros países, ¿verdad? Es una parte micro de un trabajo que también se va a analizar eventualmente otras naciones como Ecuador, Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina. Un poco entonces de los antecedentes o de este más bien vendríamos a llamarlo marco normativo institucional que los países tenían antes, ¿verdad? Para mitigar las emergencias, las gestiones de riesgo. Y es que aquí hay un elemento bastante importante e interesante que hay que empezar recalcando. Generalmente en nuestros países centroamericanos, cuando hablamos de emergencias y riesgos, pensamos pues, en huracanes, ¿verdad? En inundaciones, en deslaves, en terremotos, ¿verdad? Y incluso erupciones de volcanes, que son eventos naturales que generan riesgo, que generan problemas, que generan situaciones de desastre que las instituciones públicas sobre las cuales deben actuar, pero no son las únicas. Y los sistemas nacionales de prevención de riesgos y atención de emergencias, en muchos casos lo tienen claros. Epidemias y pandemias, junto con otro tipo de situaciones, entran en estos elementos, en estas acciones que se deben atender. Entonces, es importante observar qué tan fuertes eran, qué tan estructurados e institucionalizados estaban, porque eso nos ayudarían o nos puede ayudar a comprender cuál fue el tipo de respuestas y también eventualmente la calidad de estas respuestas. Por ejemplo, solo rápidamente podemos observar que los 4 países analizados todos contaban con una ley digamos, de desastres, de manejo o atención a la gestión de riesgos y desastres naturales. Guatemala de 1996, Costa Rica data del 99, la actual, Panamá del 2005 y El Salvador del 2005. También todos los países cuentan con una política de gestión de riesgo y desastres. La de Guatemala hasta el 2011, la de Costa Rica era relativamente reciente,
es la Política Nacional de Gestión, Riesgo y Desastre 2016-2030. La de Panamá es del 2011 y El Salvador, el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación en Desastres, perdón, no coloqué el año, es también cerca del 2011 desde que se está ejecutando. También todos cuentan con agencias especializadas, ¿verdad?, para la gestión de riesgos y desastres. En el caso de Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, o el CNE, como lo conocemos coloquialmente. Es decir, entonces no solamente tenemos un marco normativo, sino también tenemos un marco institucional que trata de prepararse para atender este tipo de eventualidades. Y en cuanto a las características de su sistema de gestión de riesgos y desastres, el de Guatemala es bastante centralizado, con un enfoque o un énfasis a los preparativos, ¿verdad? Y a las respuestas de las emergencias, más que a buscar mitigar los riesgos y prevenirlos. El de Costa Rica integra todas las instituciones públicas, tanto a nivel nacional y subnacional, son distintos documentos y análisis internacionales, es un elemento que se destaca, pero también no aprovecha su potencial de identificación de situaciones de riesgo. Tenemos un potencial ahí, digamos que no se le está sacando todo el provecho que podríamos, dado las capacidades institucionales y técnicas que tenemos en el país. Panamá también cuenta con un sistema centralizado, con énfasis sobre todo en la atención y generación de respuestas ante la emergencia. Entonces, podemos ver que mitigación y evitar emergencias, digamos, son puntos débiles en nuestros 3 países, bueno, y 4 si tomamos en cuenta también El Salvador, que se desarrolla principalmente para atender emergencias provocadas por eventos naturales y mitigar efectos del cambio climático, sobre todo a partir de los efectos que el huracán Mitch en los 90 tuvo en El Salvador, que fue desastroso. Eso lleva al país a hacer unas reformas en su normativa y en su institucionalidad para tratar de atender mejor o dar mejor respuesta a este tipo de desastres naturales, dejando por lado pues, situaciones como el actual. Y si tienen algún tipo de protocolo o plan para manejos de epidemias y pandemias, Guatemala cuenta con un plan de preparación para la pandemia de influenza desde el 2007. Costa Rica también cuenta con un plan de contingencia de emergencia sanitaria para las enfermedades infecciosas del 2014. Panamá no contaba con ningún plan o política actualizada. De hecho, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud les advirtió que era un riesgo que no contaran, ¿verdad?, con esos preparativos en su sistema de salud. Y en el caso de El Salvador, cuenta con un plan de respuestas a emergencias de desastres con enfoque multiamenazas del Ministerio de Salud, donde también se toca, aunque no sea lo central, el tema de la epidemia y las pandemias. Solo para ir ya avanzando más rápidamente, el Banco Interamericano del Desarrollo creó un índice de gobernabilidad y política pública de gestión de riesgos de desastres que que se basa en medir estos 6 elementos. No voy a detenerme mucho aquí para entrar en más adelante en materia, pero entonces finalmente nos deja lo siguiente. Guatemala y Panamá tienen una calificación de incipiente, menor a un 40%. Guatemala es el que presentaba con los datos del 2013, que eran digamos, los que se analiza el BID, un porcentaje, ¿verdad? Un índice del 25%. Costa Rica y El Salvador son los que aparecen un poco mejor calificados, ¿verdad? Con lo que ellos llaman un índice apreciable, Costa Rica un 50.7%, El Salvador 42.3%, pero todavía muy lejos, ¿verdad?, de lo necesario. Llama la atención sobre todo las debilidades en 2 puntos que incluso podemos verlo ahora, que se ve reflejado en el manejo de la pandemia en la región, la planificación de la recuperación post-desastre, que muchas veces se piensa en lo que es, infraestructura y eso está muy bien, digamos, porque es parte de, pero una epidemia, digamos, como esta, una emergencia, una pandemia, pero como la que estamos viviendo, también tiene que haber un proceso de recuperación post, ¿verdad?, este evento, que no se había planificado, no se tenía una visión tal vez tan clara con otro tipo de situación de riesgo, y un sistema de protección financiera, que es contar con recursos adecuados, no solamente para atender la epidemia, sino para la palabra correcta vendría a ser trasladar o transferir, ¿verdad?, el riesgo, lo que se llama corrientemente un seguro, ¿verdad?, un tipo de seguro o pólizas a nivel nacional para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, datos tal vez también muy rápidos solo para poner en contexto, la fecha del primer caso, ¿verdad?, y la fecha de la primera acción gubernamental.
tanto en Guatemala, El Salvador, Costa Rica como Panamá. Los primeros casos se fueron identificados en las primeras semanas, primeros días de marzo, bueno, mes de marzo. El primer país que identifica en Centroamérica es Costa Rica, el 6 de marzo, y todos los países, esto es importante, iniciaron algún tipo de acción para prevenir, ¿verdad? El impacto, o bueno, prevenir la epidemia o mitigar su posible impacto días antes, ¿verdad? Semanas antes, meses antes incluso. Por ejemplo, El Salvador y Costa Rica inician en enero, Panamá un poquito después en febrero. El país que se tarda más es Guatemala, que las primeras acciones las toman el 7 de marzo, casi una semana antes de la identificación de su primer caso. Las adoptan justo después de que Costa Rica identifique su primer caso de COVID en la región, o identifica el primer caso de COVID en la región. Esto es importante porque en la experiencia actual de la pandemia, y bueno, en la literatura académica que se ha analizado los casos, muestran que entre antes sean las respuestas, entre antes inicie el accionar de los gobiernos, mejor termina siendo la gestión, ¿verdad? Y se tiende a tener una mejor mitigación de los impactos y los efectos sobre la sociedad. Solo brevemente, bueno, ¿cuándo ha sido el desarrollo de los casos acumulados en Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala? Bueno, en Panamá y en Guatemala han sido acumulados mayor cantidad de casos de COVID. En Costa Rica y en El Salvador han sido menos, ¿verdad? Los casos. Ya estamos en ambos países, bueno, con un proceso de aumento. Nosotros lo conocemos bien, ¿verdad? Lo hemos vivido y hemos visto cómo ha cambiado en las últimas semanas. Bueno, ¿qué pasa con las acciones gubernamentales ante la epidemia del COVID-19? Tal vez lo que más nos llama la atención es que una vez que la recuperamos, nos encontramos que Costa Rica hace casi digamos, 4 veces más acciones que cada otro de los países de Centroamérica. Entonces, Costa Rica en total lleva a cabo 175 acciones, El Salvador 48, Guatemala 45, Panamá logramos, ¿vale?, identificar 40. Eso también es muy importante destacar porque la literatura y los análisis realizados en lo que ha sucedido en Europa y Asia muestran que mayor cantidad de acciones tienden a estar asociados a una mejor gestión de la pandemia. Ojo, no podemos todavía decir aquí, ¿verdad?, que la gestión de Costa Rica haya sido mejor, ¿verdad?, que la de los otros países, o que la de los otros países no haya sido eficiente o efectiva. Incluso también una mayor cantidad de acciones, como vamos a ver más adelante, también puede estar vinculado no solamente a un elemento positivo, como puede ser también una curva de aprendizaje, porque señala la cantidad de modificaciones y ajustes que ha tenido, ¿verdad?, la estrategia de los gobiernos para enfrentarse a los nuevos escenarios y a los cambios de la pandemia y el aprendizaje de la manera de gestionarla, pero también a problemas sociales y políticos que el contexto genera y que obliga a los países, pues también a reaccionar y a generar cambios. Se hizo una primera clasificación de las acciones. Se clasificó en 4 grupos. Acciones cuando son actividades como puntuales que un gobierno lleva a cabo, ¿verdad? O un cambio, por ejemplo, en permitir realizar teletrabajo, o en solicitar o promover los trámites digitales, ¿verdad? Servicios cuando los gobiernos impulsan algún tipo de servicio adicional para atender la pandemia, por ejemplo, colocar estos call centers o centros de llamadas para preguntar, bueno, sobre la pandemia, o para pedir los medicamentos al Seguro Social, ¿verdad? Productos cuando lo que se entrega es algún tipo de política, algún tipo, por ejemplo, algún tipo de bono alimenticio, eh, algún tipo de elemento que ayude a la población, y de regulaciones, cuando lo que se hace es algún tipo de normativa, por ejemplo, las medidas de restricción vehicular, o las regulaciones que deben cumplir los restaurantes o otros negocios para mantener sus actividades económicas funcionando. Podemos observar que tanto Costa Rica como El Salvador tendieron a hacer, o han tenido en esos primeros meses, a realizar más acciones de regulación contra Panamá y Guatemala, que sus actividades o sus medidas adoptadas, pero van más a la línea de acciones, ¿verdad?, de elementos puntuales que realiza el gobierno. ¿Y sobre qué se está actuando?
muy bien, en el caso de Guatemala, la mayor cantidad de actividades y regulaciones de medidas generales adoptadas, casi un 20% van en medidas relacionadas a la prevención de la movilidad, prevención de la enfermedad, contra un 11% de restricción del movimiento interno, que son dos elementos que la OMS, la OPS, bueno, y la experiencia internacional nos mostraba que eran buenas prácticas para tratar de contener la pandemia. Le siguen otros casos como la disposición o previsión de recursos financieros para atender la emergencia, otros de atención a consecuencias, digamos, socioeconómicas, algunos que se pueden relacionar con el tema de la gobernanza y funcionamiento de las instituciones públicas, programas alimenticios, etcétera. Pero es interesante ver que es una amplia variedad de temas que las acciones y medidas adoptadas por Guatemala trata. Eso es importante tomarlo en consideración porque tenemos casos como, por ejemplo, El Salvador, donde son menos la cantidad de temas. Y aquí podemos ver que también restricción del movimiento interno y prevención de la enfermedad son los dos, ¿verdad?, elementos que más se tratan, aunque en igual cantidad de, igual cantidad de condiciones, 30% prácticamente cada uno. Después siguen las medidas de aislamiento social, que fueron muy fuertes, ¿verdad?, impulsadas por el gobierno de El Salvador en esos meses. El control de precios en canasta básica, medidas sobre cierres de escuelas, ¿verdad?, y bueno, y otro tipo de medidas. Aquí vemos que hay una menor variedad de acciones que el gobierno impulsa. En el caso de Costa Rica también, ¿verdad? Es una mayor cantidad, podemos ver, de temas que se tratan, muy parecidos como en el caso de Guatemala, pero aquí la restricción del movimiento interno es el que ocupa el mayor porcentaje, seguido por prevención de la enfermedad. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque la prevención, la restricción del movimiento interno, muchas de estas medidas se deben a que estas fueron variando conforme fueron pasando los meses. Recordaremos los que somos de Costa Rica, que como y aún ahora como el gobierno ha sacado distintos decretos para regularlos, en algunos casos, digamos, permitiendo, restringiendo el movimiento, colocando la circulación por placas, ampliando o disminuyendo las horas de circulación y demás. Entonces, cada una de estas medidas, pues, contará como una y por eso aparece ahí reflejado. Es parte para observar ese proceso de ajuste, ya sea por aprendizaje o por presiones de los grupos sociales, por los gobiernos locales que también en algún momento manifestaron su descontento por las medidas, las cámaras empresariales y demás, ¿verdad?, que ha llevado a la necesidad de estar ajustando las medidas adoptadas en este tema. Donde después sigue atención a consecuencias socioeconómicas, las de cierre de fronteras, adaptaciones a condiciones de teletrabajo, ¿verdad?, y otros. En el caso de Panamá, prevención de la enfermedad también es la principal, seguido por restricción del movimiento interno, medidas de aislamiento social y, bueno, y otras medidas de atención, ¿verdad?, no categorizables. Aunque es la cantidad de, digamos, de temas que tratan, podemos ver que es menos que el caso de Costa Rica y Guatemala, en ese sentido más cercano, ¿verdad?, a lo que han hecho o han sido las medidas en el caso de El Salvador. Otro elemento que nos llama aquí, nos llamó poderosamente la atención, es hacer una primera catalogación, perdón, de las medidas respecto a si son medidas, digamos, proactivas o medidas restrictivas. Llamamos medida proactiva aquellas medidas que tratan el gobierno de realizar algún tipo de acción o creación, ¿verdad?, de una transferencia monetaria para las personas afectadas, un servicio público, ¿verdad?, etcétera, o un nuevo servicio público, digamos, como entregar medicinas mediante llamadas telefónicas y las restrictivas son medidas más que todo regulatorias que se van a tomar para cambiar el comportamiento de las personas, para que éstas tiendan a adoptar medidas, por ejemplo, de prevención, de lavado de manos, desde el lavado de manos hasta pues las medidas restrictivas de circulación. Entonces encontramos que el país que más medidas restrictivas porcentualmente hablando adopta es Costa Rica, 83%, contra Guatemala, que sería el de menos, ¿verdad?, con un 17%. Nuevamente aquí hay que tener un poco de cuidado al observar estos datos porque estamos hablando de los totales y muchas pueden ser las mismas medidas pero que fueron siendo modificadas en el tiempo. No obstante, parece responder a una cierta, una cierta tendencia. Recordemos que Costa Rica tenía o tiende a tener un marco de gobernanza regulatoria más fuerte
en el tema de la gestión de riesgos, digamos, con el índice, que el caso de, digamos, de Guatemala. Eso le ayuda a generar más, ¿verdad? Y a poder poner también en funcionamiento más eficientemente, posiblemente medidas de restrictivas, funcionen o no funcionen. O sea, es otra, ¿verdad?, historia que el caso de Guatemala. En cambio, Panamá y El Salvador, aunque no eran casos muy similares, terminan teniendo comportamientos en este sentido, digamos, con la misma intencionalidad en estas medidas. Aquí hay que matizarlo. Por ejemplo, tenemos el índice de rigurosidad de medidas adoptadas para la contención de la pandemia, el desarrollado por la Universidad de Oxford. Este índice lo que ayuda a mostrar es como qué tan restrictivos, ¿verdad?, en una escala del 0 al 100, son las medidas adoptadas por los gobiernos, que pueden ir desde cierre de negocios, restricción de circulación, medidas de confinamiento muy estricto, ¿verdad?, y demás. Bueno, aquí solo tenemos Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá, pero son países que se han comportado relativamente similar a el resto del mundo. Podemos ver que en los primeros meses pues eran poco restrictivas, fueron aumentando, ¿verdad?, según el caso de cada pandemia, pero eventualmente incluso Costa Rica termina siendo menos, digamos, medidas menos rigurosas, de confinamiento menos rigurosas, según el índice de Oxford, que el del resto de los países de Centroamérica. En ese sentido, lo que podríamos aquí entonces ya plantear de manera de hipótesis es que los cambios, ¿verdad?, en las medidas en Costa Rica, o la gran cantidad de medidas en Costa Rica en términos de restricción, no se debe a un elemento de rigurosidad, sino de adaptación a las condiciones. En cambio, otros países como Guatemala, que ha tenido un índice de rigurosidad muy alto, posiblemente lo que representa es que tomó las mismas medidas desde el principio y las ha mantenido sin estarlas adaptando o revisando a las condiciones y el desarrollo de la sociedad, de la población y de la pandemia en su territorio. Eso lo podemos ver también con estos datos. Empezamos a observar cuántas de estas medidas eran, digamos, nuevas, cuántas modificaban una medida generada anteriormente, alguna política generada anteriormente en cuanto a riesgo y emergencia, y cuántas modificaban una medida realizada en la pandemia. Veamos el caso de Guatemala. 91% es generada en el marco de la pandemia, un 8 o 9% modifica una acción generada en el marco de la pandemia, es decir, solamente hay un proceso ahí de cambio de menos de un 10% de las acciones que realiza. Contra, por ejemplo, el caso de Costa Rica, de las acciones que realiza, 38% son generadas en el marco de la pandemia, digamos, y se mantienen, contra 44%, que es una modificación a una acción o un ajuste a una acción generada en el marco de la pandemia, y un 17% que genera una medida generada previamente la pandemia. Eso es interesante porque Costa Rica también es el único país que encontramos donde las acciones modifican algún tipo de política o acción gubernamental sobre gestión de riesgos y atención en salud y demás que ya venía ejecutándose. En El Salvador y en Panamá también hay, ¿verdad?, un nivel más alto de cambios o ajustes de medidas generadas para la atención de la pandemia, 27% en Panamá, 27% en El Salvador, 22% en Panamá, pero no tan, no tan fuerte como encontramos en el caso de Costa Rica. Y por último, nos interesó ver de dónde está saliendo el financiamiento de estas medidas o si requieren algún tipo de financiamiento, porque esto permite observar la probabilidad de su continuidad, ¿verdad?, en el tiempo, sobre todo en un periodo de crisis económica como el que estamos viviendo provocado por la propia pandemia. En el caso de Guatemala, 82% indica que es una erogación, un gasto nuevo para el Estado, un 17% es una reasignación partidaria de alguna partida que el gobierno entonces decide cambiar, ¿verdad?, su uso para atender la pandemia. En El Salvador, 66% de las medidas no implican un tipo de erogación o gasto para el Estado, un 31% no explicita, ¿verdad?, si es una erogación nueva o una reasignación partidaria de la manera en que se está financiando, y un 2% es una erogación nueva. El caso de Costa Rica, 40% no implica una erogación, 58%, casi 60%, no podemos identificar si es una erogación nueva o reasignación partidaria, 1.7% es una reasignación partidaria y una medida manifestaba claramente que era un gasto nuevo. En el caso de Panamá,
37% no implica una erogación nueva y 62% no logró explicitarse si era una erogación nueva o una reasignación partidaria. Para concluir, en el caso de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá, estos países poseen un marco normativo institucional formal similar para la atención de emergencia y mitigación de riesgo. Guatemala, El Salvador y Costa Rica sí poseían planes para la atención de emergencias provocadas por epidemias y pandemias que al menos sirvieran como bases, aunque no midieran la actual coyuntura, ¿verdad?, que estamos sirviendo, pero al menos había una previsión. El Salvador y Costa Rica muestran una mejor capacidad institucional para gestionar eventos de emergencia y mitigación de riesgo que Guatemala y Panamá. Los gobiernos empiezan a adoptar acciones de preparación antes de identificar el primer caso de COVID-19. Es importante, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, entre antes esta preparación, mejor tiende a ser el desempeño de los gobiernos. En ese caso, Guatemala, que es el país que empieza con menor cantidad de tiempo, también es el que pues, ha tenido más problemas enfrentando la pandemia. Durante este periodo analizado, Costa Rica cuatriplicó las acciones de atención y mitigación en comparación a El Salvador, Guatemala y Panamá. Todos los países analizados concentraron las acciones realizadas en prevención de la enfermedad y restricción del movimiento interno, es decir, su estrategia fue bastante similar en este caso. Sin embargo, Costa Rica fue el país más amplio o que más acciones restrictivas desarrollaron durante el periodo, en contraposición de Guatemala, que desarrolló más acciones proactivas. Como expliqué antes, esto hay que manejarlo con cuidado porque muchas de estas acciones restrictivas son modificaciones a acciones restrictivas previas. Es decir, tal vez sí es en general el país que más acciones restrictivas realizó, pero sobre todo lo que hizo fue ir variando y ajustando estas a lo largo del tiempo. Costa Rica presenta una mayor cantidad de acciones modificadas en relación a la atención y mitigación de la pandemia. Esto es señal, como decía anteriormente, de algún tipo de nudo problemático como de un proceso de aprendizaje. Se ve sobre todo en los temas de la restricción vehicular, donde hubo pues bastante cambios, ¿verdad? También ha habido modificaciones sobre la manera en que se declara, ¿verdad?, que una persona está enferma de COVID-19, si solo es por prueba o si después por nexo epidemiológico, por poner otro ejemplo. Y el tipo de erogación de estas acciones es variada, pero en muchos casos no es imposible determinar cómo se financia. Por lo tanto, no podemos valorar de una manera pues factible por el momento si hay una posibilidad real de continuidad de las medidas, ni qué impacto van a tener en el presupuesto de los países, o qué tan fácil es también variarlas, ¿verdad?, para ajustarlas a las nuevas condiciones de la pandemia, cómo vayan desarrollándose en cada país. Entonces, este sería mi presentación y bueno, más adelante pues estaría en toda disposición de atender las preguntas y comentarios que tengan al respecto. Muchas gracias, José Andrés, por esta contextualización y el análisis de la situación política en los países de la región. Les recuerdo a las y los participantes que pueden hacer uso del apartado de preguntas y de respuestas para las intervenciones, así como a los comentarios en Facebook. Damos inicio entonces a la segunda parte sobre protesta social en América Latina. Las acciones políticas que se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de América Latina han sido tomadas de distintas maneras en las sociedades latinoamericanas, teniendo en muchos casos como respuesta a protestas sociales en contra de esas acciones políticas. De esta manera, la máster Cindy Mora nos va a exponer algunos comentarios de países de América Latina en los cuales la protesta social ha estado presente como reacción a acciones tomadas debido a la pandemia. Cedo el uso de la palabra a Cindy Mora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a las personas que nos acompañan en esta actividad virtual. Un saludo también a las compañeras y al compañero que me ha antecedido, a Nelly, a Ariana y a José Andrés. Yo quisiera empezar aclarando que, a diferencia de lo que ha presentado José Andrés, que se encuentra inscrito en un proceso de investigación en curso, además con una serie de colegas de distintos países, lo que yo voy a presentar son algunas reflexiones más desde lo que yo he podido ir registrando, ¿verdad? Porque no corresponde a un proceso de investigación inscrito formalmente. Entonces, bueno, esa es la diferencia que existe entre nuestros trabajos. Yo les voy a hablar de las conflictividades y las demandas
políticas en tiempos de confinamiento, y en particular me voy a referir a distintos espacios de protesta, distintos espacios de manifestación política, de conflictividades, como son los hospitales, las casas, las calles, y también voy a hacer referencia a lo que está sucediendo en Costa Rica. No puedo adelantar mi presentación, ya pude. El primer eje es el eje de las conflictividades dentro de los hospitales. Y bueno, tal vez la primera aclaración que yo quisiera hacer con este material que les voy a presentar es que en realidad en el contexto de pandemia que estamos viviendo, en esta coyuntura política que estamos viviendo, las conflictividades, los conflictos se han profundizado. Pero desde mi punto de vista, esta profundización es de conflictos que ya existían antes de la pandemia, ¿verdad? En el caso particular de las conflictividades dentro de los hospitales, vamos a ver que se han dado una serie de protestas en distintos lugares de América Latina, pero bueno, no solo de América Latina, en otros lugares del mundo han sucedido, como en Bélgica, como en España, en el Reino Unido, en Colombia, en México, en Argentina. Tenemos muchísimas manifestaciones de conflictividad dentro de los hospitales, en donde se ha denunciado las demandas y situaciones que ustedes están viendo en la presentación, ¿verdad? La ausencia de equipos de protección e insumos médicos, la mala calidad de los insumos otorgados, la orden y la fotografía responde a esta tercera demanda, la orden de reutilizar insumos desechables, como por ejemplo los cubrebocas en el caso de México. Esa es una fotografía que yo he tomado del periódico La Jornada del 25 de mayo de este año, ¿verdad? En donde el personal de salud denuncia que se les está obligando a reutilizar insumos que son desechables. Además, la denuncia de la falta de personal. Y en el caso de nuestro país, hemos visto denuncias de una serie de actores como el SINADE, el SINAME y la Unión Médica Nacional, en donde ellos están planteando la necesidad de que se les otorgue el equipo de protección, ¿verdad? Con estas manifestaciones, el personal de salud ha denunciado en términos globales, ¿verdad?, el desmantelamiento de las instituciones de salud, los severos problemas de financiamiento y los problemas de infraestructura, como la falta de espacio y la carencia de camas hospitalarias. De la misma manera, el personal de salud ha denunciado la falta de personal médico y de enfermería y de otras áreas, lo que ha saturado a este personal y ha afectado su salud, no solo física, sino también su salud mental. Quizás aquí una de las preguntas que una podría hacerse sobre este nivel de conflictividad, la conflictividad dentro de los hospitales, es si a corto o mediano plazo se va a profundizar la actuación política del personal de salud en el proceso de reconstrucción de estas instituciones de salud y en el ejercicio del derecho a la salud en general, ¿verdad? Pensando en los escenarios post pandemia, si es que algún día llegamos ahí, ¿verdad? Y como han señalado muchos dentro de este eje de conflictividad, los merecidos aplausos al personal de salud que son muy valiosos, son insuficientes para la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud. Y el personal de salud tiene un papel fundamental que jugar en estos procesos. Ahora, un segundo eje de conflictividades son las conflictividades que se dan dentro de las casas, ¿verdad? Aquí una podría hacer una elaboración distinta de las conflictividades, pero bueno, aquí el ejercicio es que veamos formas de manifestación o demandas políticas, porque hay otras conflictividades que se dan dentro de las casas. Y en particular yo quisiera subrayar protestas que hemos estado viendo en toda América Latina por el tema del hambre. Quizás lo que es más evidente, ¿verdad?, que protestas por el hambre en realidad siempre hemos
tenido, pero quizás el rasgo inédito de estas protestas es que por temor al contagio muchas se están realizando dentro de las casas, al menos en los primeros meses de la pandemia. Recordarán ustedes, tal vez lo pudieron ver en el caso de Colombia, ¿verdad? Tuvimos las manifestaciones de los trapos rojos, que consistía en que las personas en sus casas colocaban una banderita roja, un trapo rojo, una camisa roja, algún elemento de color rojo para señalar que en esa casa había hambre. Lo mismo ha sucedido en El Salvador y Guatemala. De hecho, la foto que ustedes están viendo en la presentación es una fotografía tomada de elfaro.net del 2 de julio del 2020, en donde las personas salen a las calles, pero también en sus casas colocan banderas blancas. Y en algunas ocasiones es una camiseta, es un trapito, es algún elemento de color blanco para señalar en esta casa o en este plantón, ¿verdad? Y ese estar a las orillas de la carretera, tenemos hambre. En el caso de Brasil, por ejemplo, un elemento que se ha desarrollado cada vez que Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, daba una conferencia de prensa, además argumentando de la forma en la que él argumenta políticamente, se estaban dando los panelazos. Los panelazos, en el caso de Brasil, son la panela, es la olla, es lo que llamaríamos popularmente el cacerolazo en América Latina, pero en este caso se daban cada vez que Jair Bolsonaro tenía alguna conferencia o tenía lo que nosotros llamaríamos como una cadena de radio o televisión, ¿verdad? Entonces las personas salían, no salían, se quedaban dentro de sus casas y empezaban a tocar una olla, una panela dentro de sus casas, haciendo un ruido. Si ustedes buscan videos en internet sobre estos panelazos, pueden observar pueden dar cuenta de este sonido que se va generando, un sonido colectivo de repudio a los discursos y a los argumentos que Jair Bolsonaro estaba dando respecto a la pandemia. Esto sería en el caso de las conflictividades que surgen dentro de las casas. Aquí una pregunta que podríamos plantear en cuanto a estas protestas por el hambre es que otras salidas podemos encontrar en este contexto para que grupos sociales sumamente vulnerables puedan tener acceso a la alimentación más allá de este grito desesperado de hambre. Es decir, cuáles son las estrategias para atender el hambre una vez que la pandemia llegue a ser controlada, ¿verdad? No podemos llegar hasta ese momento para pensar que tenemos que hacer algo respecto al hambre en el caso de las protestas de los trapos rojos y de las banderas blancas, como he señalado. Un tercer nivel de las conflictividades se encuentra en las calles, ¿verdad? Es un tercer espacio en donde aquí van a destacar los cacerolazos, los bloqueos de calle, los saqueos de supermercados y las ollas populares. Y aquí lo que también tendríamos que decir es que ninguna de estas formas de manifestación política es nueva, ¿verdad? América Latina se caracteriza por este tipo de repertorio de acciones de protesta y, como les decía al inicio, es un tipo de repertorio de acciones de protesta, acciones políticas callejeras que se ha profundizado, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán al inicio de la pandemia los saqueos de supermercados que pudimos ver para el caso de Chile, ¿verdad? Y recordar que Chile viene de un proceso político de una alta conflictividad y una alta movilización callejera, ¿verdad? Entonces, en realidad, estas son formas de protesta, formas de acción colectiva, formas en las que se expresa la conflictividad, pero que se encuentran presentes en América Latina y que se profundizan, ¿verdad? Se recurre a ellas porque
hay una conexión entre las crisis preexistentes, ¿verdad? Quizás el caso más evidente sea el caso chileno, porque lo que vivimos el año pasado, y la pandemia, ¿verdad? Entonces la pandemia surge en países ya en crisis con unos rasgos particulares y expresiones particulares de esta conflictividad. Lo mismo podemos decir de las ollas populares, ¿verdad? Las ollas populares no son nuevas, son formas de expresar la solidaridad, son formas de acompañar los movimientos populares en América Latina, y en este contexto las estamos viendo llevadas a cabo por distintos actores políticos desesperados por la desigualdad social, y bueno, en esta ocasión no ha sido la excepción. En este periodo también hemos visto actos de solidaridad, ¿verdad? Y yo creo que hasta también es importante señalarlo, de actores productivos, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que ha entregado muchísima alimentación para atender a través de estos alimentos, ¿verdad? Al igual que las ollas populares, atender el hambre en el caso de grupos y colectivos en Brasil. Yo no quisiera dejar de lado que también la protesta social es convocada desde el poder. Y aquí voy a pasar rápidamente para no quedarme acá, pero aquí yo les pongo la convocatoria que realizó el gobierno de Nicaragua de esta manifestación política que se realizó el 14 de marzo. Fue convocada por Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, Amor en tiempos del COVID-19. Y pongo ahí a Jair Bolsonaro porque en realidad Jair Bolsonaro ha convocado a distintas manifestaciones, así sin poder ponerse el cubrebocas, ha convocado a distintas manifestaciones políticas, ¿verdad? No solo a una durante la pandemia, ¿verdad? Negando su existencia o minimizando los riesgos que ha aportado. Y con esto lo que quiero señalar es que la protesta y estas formas de acción colectiva pues han sido utilizadas por actores en los hospitales, en las casas y en las calles, pero también han sido utilizadas desde el poder como un mecanismo para poder gestionar una agenda política desde el ámbito gubernamental. El caso, yo acá lo que he hecho es consultar la base de datos Protestas, que es la base de datos de acciones colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. En total, desde que entramos en confinamiento hasta julio de este año, se han registrado 227 acciones colectivas de protesta, como ustedes pueden observar ahí. La declaración pública es una de las principales formas en la que se protesta o se ha protestado en este periodo bajo la etiqueta de COVID-19, ¿verdad? Según la clasificación que han utilizado los compañeros y las compañeras de esta actividad de investigación. De ese total de 227, 116 son declaraciones públicas, 28 son marchas y 24 son concentraciones, como ustedes pueden ver en esa desagregación. En cuanto a los actores colectivos que destacan, ahí ustedes pueden observar la distribución. 94 de las acciones han sido protagonizadas por trabajadores y trabajadoras, 79 por empresarios y 13 de estas acciones han sido protagonizadas por vecinos y vecinas. Aquí yo les quería presentar, ¿verdad?, quiénes son los empresarios que se han manifestado y que han utilizado las formas de acción colectiva o el repertorio de acción colectiva para plantear sus demandas. Esta lista está en orden alfabético, ¿verdad? Entonces no
digamos, no sugiere nada más que eso, ¿verdad? Hemos tenido muchas demandas políticas por el tema de la reactivación, cuando la reactivación, las medidas de reactivación económica, cuando algunas medidas de reactivación económica se han presentado, pues hemos tenido las críticas a las medidas de reactivación económica. Muchos de estos actores han solicitado como medidas para atender la crisis, la reducción del gasto público, han solicitado medidas que están vinculadas con la regulación del empleo público, incluso el último de los actores que aparece ahí, la UCAEP, ¿verdad? Ha señalado que los trabajadores del sector público se encuentran haciendo nada en la casa y que por lo tanto debería reducírseles también su jornada laboral y por lo tanto debería reducírseles sus ingresos, ¿verdad? Entonces, digamos, este es el escenario de actores políticos empresariales que han participado para que ustedes puedan ver un poco la información más que identifica quiénes son estos actores que acompaña el gráfico anterior. Y estos serían los actores, los trabajadores y trabajadoras organizados, en este caso en sindicatos, ¿verdad? Que han planteado también sus demandas. Muchos de ellos, por ejemplo, los de salud, como les mencionaba anteriormente, lo que han buscado es medidas de protección. También han criticado la calidad de los productos o el acceso a los productos que se requieren para atender o mitigar el contagio dentro de los hospitales. Otros se han opuesto también a las medidas que ha planteado el gobierno, ¿verdad? Fundamentalmente las vinculadas con la transformación del empleo público. Y bueno, tenemos a los trabajadores y trabajadoras municipales. José hacía mención también el papel que han tenido la Unión de Gobiernos Locales, ¿verdad? Que ha tenido un papel muy importante. Pero bueno, este ha sido en términos generales. Valga señalar que también hay trabajadores y trabajadoras independientes, ¿verdad? Que no necesariamente están organizadas formalmente en estas formas organizativas, como por ejemplo las peluqueras, que han planteado sus demandas respecto a las medidas y la posibilidad de volver a trabajar. Y ya para ir terminando, yo lo que logro ver en este periodo, ¿verdad? Que es una coyuntura pues no acabada y que por lo tanto requiere aún de un mayor análisis y una mayor sistematización, es que estamos en un proceso de profundización de las conflictividades, ¿verdad? Estas conflictividades no son nuevas. En realidad, América Latina ya tenía hambre antes de la pandemia, ¿verdad? Ya teníamos dificultades en los hospitales, en los centros hospitalarios ya teníamos dificultades con la política de salud, ¿verdad? Y lo que tenemos es una profundización de conflictividades. Las desigualdades y las injusticias sociales son movilizadoras y eso es lo que hemos estado viendo. Y este contexto de la pandemia no ha sido la excepción. Pensemos también que algo que pues no se relaciona directamente con el virus, pero que se relaciona con otras prácticas sociales, son las expresiones de violencia racial que hemos visto en Estados Unidos y en Brasil, de abuso policial, o la violencia de género que hemos vivido en estos meses. Y sin embargo, esas desigualdades y esas injusticias sociales han sido movilizadoras también, ¿verdad? Hemos tenido grandes ciclos de manifestación, grandes ciclos de protesta en este periodo. Ni el hambre, ni la desigualdad, ni los conflictos surgidos de esta se confinan, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las grandes conclusiones de estos meses. La protesta tampoco se confina. Había mucha gente que pensaba que en este escenario la gente iba por el temor al contagio, iba a quedarse en sus casas y ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Hemos tenido grandes movilizaciones políticas. Y en el caso costarricense, el papel es de destacar el papel central del sector empresarial de las y los trabajadores. Yo creo que esta en realidad no es un conflicto nuevo, ¿verdad? Aunque ahora la disputa es por el tema de
de las medidas para reactivar económicamente, para mitigar cómo vamos a pagar o cómo vamos a financiar la reconstrucción y toda esta discusión, pero si uno mira con detenimiento qué es lo que está pasando a este nivel, no deja de pensar que el tema fiscal, que la huelga del año 2018 y que el enfrentamiento empresarial y del sector empresarial y los trabajadores es lo que sigue determinando los conflictos que tampoco son nuevos para el caso costarricense. Estas son pues algunas ideas que surgen de mi indagación, que como les digo, pues en el caso mío no está inscrito en un proyecto de investigación, sino que más bien abre nuevas preguntas sobre el papel de la protesta en el proceso de pandemia en la que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy, por sus reflexiones. Les recuerdo de nuevo a los participantes que pueden hacer uso del apartado de preguntas y respuestas de la plataforma para sus intervenciones y también de los comentarios de Facebook. Abrimos ahora la sección de preguntas y comentarios formulados por los participantes hasta este momento. La dinámica para este segmento va a ser la siguiente. En caso de haber preguntas específicas para cada invitado, estas van a ser abordadas primero y posteriormente se van a leer las preguntas realizadas de manera general. Les pedimos a nuestros panelistas ser concisos en sus respuestas para poder abordar la mayor cantidad de preguntas. La primera pregunta es para José Andrés. La pregunta la realiza Cintia Mora Izaguirre, investigadora del IDESPO. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué reflexiones juega la cultura política en el caso de los países que tienen toque de queda en comparación con Costa Rica? Quizás por eso las medidas son más restrictivas que productivas. Muchas gracias a Cintia por la pregunta. Sí, ciertamente aquí hay que tomar en consideración dos aspectos. Bueno, el primero, que en el resto de los países de Centroamérica y en el resto de los países de América Latina han habido una fuerte tradición, bueno, militar y en casi todos de gobiernos autoritarios, de dictaduras militares. Esos rezagos todavía se ven presentes incluso en el diseño de las políticas y las instituciones de prevención de riesgo y emergencia. En muchos casos, digamos, estas no fueron civiles hasta avanzado la década de los 90. En ese sentido, en El Salvador, en Chile, en Argentina, se ha recurrido hacia lo que es el toque de queda, a medidas de carácter militarizadas para restringir el accionar de la población. En Costa Rica no tenemos ejército, la tradición en ese sentido ha sido distinta, pero también hay otro aspecto de la cultura política y es también el individualismo. Digamos, en Costa Rica tenemos una cultura política que entiende hacia el individualismo. Las libertades individuales nos vemos como las más importantes, ¿verdad? Las tenemos a verlas sobre incluso las libertades y los derechos colectivos, es lo que muestran las investigaciones en las últimas par de décadas. Y por eso en el caso de Costa Rica vemos tanta oposición a las medidas, creo yo, restrictivas del tránsito, ¿verdad? A mantener la burbuja social, a las medidas de distanciamiento social, porque lo vemos como una afrenta a nuestras libertades individuales, aunque no se estén adoptando. Disculpen, al parecer tenemos un problema con el sonido de José Andrés. Ariana, si gusta, puede realizar, la pregunta Cindy. Tenemos un problema técnico difícil de resolver en este momento con José. Perfecto. Realizo la pregunta para Cindy. Cindy, ¿puede escucharme? Sí, se la escucho. Perfecto. La pregunta es de parte de Norman Solórzano, investigador del IDESPO, y pregunta lo siguiente: tomando en cuenta que tanto los conflictos que se expresan en el contexto de la pandemia la preceden, así como el repertorio de las acciones de protesta, incluso las respuestas que se dan frente a estas, responden a ciertas prácticas previas. ¿Acaso tendríamos que rechazar esa narrativa sugestiva de la nueva normalidad, entre comillas, que se impone en algunos espacios, pero lo que tenemos es una normalidad in extremis, donde se enervan los conflictos y se reeditan las formas de impugnación y la articulación política? Sí, bueno, muchas gracias a Norman por la pregunta. Yo en realidad estaría de acuerdo con eso, ¿verdad? A mí me parece que el discurso de la nueva normalidad, bueno, habría que además indagar
de quiénes son los actores políticos que hacen referencia a esa nueva normalidad, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hablan de una nueva normalidad? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos pendientes de estudiar desde esta pandemia y de los imaginarios políticos es este descubrimiento que algunos sectores y algunos actores políticos han hecho de la desigualdad, ¿verdad? No, digamos, aquí es como para pensar más en preguntas que hacernos respecto a este escenario, ¿verdad? A este momento, a esta coyuntura política, ¿verdad? Pero para algunos, algunos actores, algunos sectores de la población, tal vez descubrieron que hay algo que se llama la desigualdad. Lo que pasa es que muchos sectores golpeados por políticas públicas inequitativas, por historias, ¿verdad? Familiares, regionales, territoriales de desigualdad, pues ahora descubrieron que redescubrieron una expresión profundizada de la desigualdad, pero no podemos decir bajo ninguna circunstancia. A mí me parece que esto es nuevo, ¿verdad? Quienes se están viendo más golpeados y quienes están recurriendo a la protesta, al menos no la protesta desde el poder, que ese es otro, digamos, eje que habría que estudiar, son grupos que ya la conocían, ¿verdad? Otros sectores de la población de repente apenas están viendo que en su país, no sé, había hambre, había desesperación, había desigualdad, ¿verdad? Pero yo sí creo, coincido, Norman, que ese discurso habría que ubicarlo muy bien, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están hablando en esos términos políticos? ¿Cuál nueva normalidad, verdad? Si la pandemia viene a profundizar desigualdades sociales y viene a acercar a nuevos actores políticos a la protesta social desde la desesperación que deja la crisis económica, social y también en algunos lugares política que deja la pandemia. Otra de las preguntas para Cindy, bueno, ya reconocemos que los problemas ya existían antes de la pandemia, ya existían problemáticas, existía protesta social, pero esta protesta social continúa y hubo medidas para restringir específicamente esto debido a la pandemia, debido al problema de salud público que las protestas en la calle pueden significar. Y en el caso de que hayan existido restricciones, ¿qué tipo de restricciones se dieron para limitar la protesta social? Bueno, yo de lo que he podido revisar, yo diría que en muchas ocasiones estas restricciones no son tanto por razones de salud pública, sino por represión política, ¿verdad? Yo revisé algunas manifestaciones que se han dado, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? De manifestaciones de personas que se estaban viendo profundamente golpeadas por la pandemia y lo que les enviaron no fue al equivalente del Ministerio de Salud para que mantuviesen la distancia y no se contagiaran entre sí. Lo que les enviaron fue la policía, ¿verdad? Entonces, digamos, yo pensaría, habría que revisar con mucho más detenimiento en qué casos se envía no sé, a un equipo interdisciplinario de salud que les diga, miren, ustedes con esta manifestación están corriendo el riesgo de contagiarse, y en qué casos usted simple y sencillamente envía a la policía porque usted no quiere discutir con esos actores políticos, porque no reconoce como legítima su demanda, porque no los reconoce como interlocutores políticos, ¿verdad? Habría que rastrearlo muy bien, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, las manifestaciones que ha convocado Bolsonaro, no, Bolsonaro convoca las manifestaciones y no convoca a la policía, ¿verdad? No envía a la policía a su propia manifestación, pero sí envía a la policía a las manifestaciones de los grupos que tienen demandas políticas raciales, ¿verdad? Que se han dado muchísimas manifestaciones de ese tipo en el gobierno de Bolsonaro, ¿verdad? Entonces,
Creo que es una pregunta muy interesante la que nos plantean. Habría que tener como hacer un rastreo general de todas las protestas y en qué tipo de equipo se envió para poder hablar de la demanda política. Piensen, por ejemplo, en Estados Unidos con las manifestaciones antirracismo, ¿verdad? Lo que enviaron fue la policía. No, bueno, y el gobierno de Trump probablemente no les iba a enviar mascarillas, ¿verdad? O no les iba a enviar alcohol en gel, ¿verdad? Les envió la policía como una forma de atacar una manifestación. Siempre ha sido la tradicional, la represión política, ¿verdad? Y entonces yo creo que para poder hablar con datos, pues tendríamos que hacer una reconstrucción de todas las manifestaciones políticas, cosa que ahorita yo no tengo, pero que sí sería interesante ver cuáles fueron las manifestaciones acogidas y cuáles fueron las manifestaciones reprimidas políticamente. Eso, digamos, sería un pendiente de poder analizar para ver cuáles eran las demandas que se consideraban legítimas. Perfecto. Otra de las preguntas que se han realizado sobre protesta social es cuáles han sido estas motivaciones de protesta que han surgido específicamente en el escenario de la pandemia. Usted ya nos mencionaba una en el caso de Estados Unidos, que fueron las protestas debido al asesinato de George Floyd, si no me equivoco, en los Estados Unidos. Nos mencionó también en Nicaragua las protestas de Rosario Murillo. Amor en tiempos del COVID. Así que, ¿qué otras manifestaciones se han realizado específicamente por la pandemia, ya sea para negar la existencia de la pandemia o por problemas que se han desarrollado durante este contexto? Bueno, yo no hice mención acá a las protestas más conservadoras, ¿verdad? Aunque sí señalé que hay manifestaciones que están surgiendo desde el poder. Pero tendríamos que señalar todas las manifestaciones que hemos tenido también, además de las ya señaladas, y que bueno, que Ariana nos hace un recuento, también las manifestaciones que niegan la pandemia, ¿verdad? Y de esas tenemos muchísimas, y bueno, han estado en la cabeza Europa, ¿verdad? Países europeos con protestas anti-mascarillas, por ejemplo, en Estados Unidos, protestas que niegan la existencia de la pandemia, pequeñas manifestaciones, bueno, unas más grandes, otras más pequeñas, en contra de la vacuna, que valga señalar, todavía no se ha creado, ¿verdad? Y aún así tenemos manifestaciones en contra de una vacuna que no se ha creado. Digamos que tendríamos un escenario muy movilizado, ¿verdad? Con aquellas manifestaciones que surgen de grupos sociales que se están viendo afectados por la pandemia, con aquellas manifestaciones que surgen de grupos de poder que también ven una posibilidad, como los grupos empresariales, ven una posibilidad de hacer cumplir su agenda política, ¿verdad? Y también tenemos este tipo de manifestaciones de personas que buscan que no hayan restricciones, no sé, pensemos en estos grupos que antimascarilla, que además señalan que es una limitación a las virtudes y a los valores democráticos el usar mascarilla para la protección, ¿verdad? Que cada quien use o no use la mascarilla, porque en realidad es un atentado contra las prácticas democráticas, ¿verdad? Entonces, tenemos en realidad como muchísimas formas de protesta que tal vez al inicio de la pandemia, quienes estudiamos estos temas decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar con la protesta, verdad? Y tenemos muchísimas otras, las de violencia de género que les señalaba, las de, por ejemplo, en este momento, fuertes manifestaciones en Bielorrusia, ¿verdad? Por temas políticos internos, ¿verdad? Entonces, es un escenario en realidad de muchísima movilización por demandas políticas muy, muy divergentes. Tal vez aquí hay que señalar, ¿verdad?, que la protesta social como una de las formas políticas más deslegitimadas, menos reconocidas, ¿verdad? Frente al voto, pues la protesta es una práctica política deslegitimada, una práctica política que en muchas ocasiones se piensa que es
de gente que no reconoce la institucionalidad, no reconoce las prácticas democráticas, etcétera, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la protesta, la gente va a seguir protestando, ¿verdad? Y que desde el poder se ha reconocido que la protesta es un mecanismo también válido, ¿verdad? Pensemos en los grupos empresariales que ahora utilizan repertorios de la protesta que tradicionalmente se pensaba como para ciertos grupos sociales, ¿verdad? O cierto sector de la izquierda política. Pensemos en la Iglesia Católica, que también sigue utilizando, ahora utiliza ese tipo de recursos u otros grupos religiosos, ¿verdad? Pensemos en los gobiernos que convocan a manifestaciones, ¿verdad? Entonces estamos en realmente un escenario de alta movilización por muchísimas razones, ¿verdad? Y el recurso de la protesta social utilizado por muy diversos actores políticos. Perfecto. Cindy, muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Vamos a entrar en la etapa de conclusiones. Vamos a dar el uso de la palabra a nuestros panelistas para las conclusiones. Les recordamos que cuentan con 5 minutos cada uno, con el fin de dar un poco más de tiempo a José Andrés para saber si se puede volver a conectar. Vamos a empezar con las conclusiones de Cindy. Cindy, le doy la palabra. Sí, bueno, en realidad yo creo que reiterar lo que he señalado en el último comentario, ¿verdad? A pesar de que la protesta social es una de las expresiones políticas más deslegitimadas en muchas ocasiones, comparada con el vandalismo, comparada con el desconocimiento de la dinámica política, ¿verdad? Tenemos muchos prejuicios sobre estas formas participativas callejeras, ¿verdad? Lo cierto es que en el escenario de la pandemia hemos visto la profundización de conflictos sociales que ya estaban instalados en nuestras sociedades y por lo tanto la utilización de las acciones colectivas de protesta, de las manifestaciones políticas, no se han quedado confinadas, ¿verdad? Así como no se confinan, como lo decía en mi presentación, no se confina el hambre, no se confina la desigualdad social, no se confina el sufrimiento social, ¿verdad? Y la protesta ha sido un recurso político para plantear este sufrimiento, para plantear esta desigualdad social, ¿verdad? Como lo hemos visto en los hospitales, lo hemos visto en las casas y lo hemos visto en las calles. De la misma manera, la protesta social es utilizada por actores políticos en el poder, ¿verdad? Y yo les presenté pues 2 casos concretos, quizás el caso de Nicaragua sea uno de los casos más dramáticos con esta marcha Amor en tiempos del COVID, ¿verdad? Pero también la experiencia que tenemos en América Latina con el gobierno brasileño, con Jair Bolsonaro llamando a la protesta social en distintos momentos de esta pandemia, ¿verdad? Bueno, y no solo ha llamado, por supuesto, a la protesta social, ha también llamado a otro tipo de actividades sociales, negando la protesta social. Y bueno, el caso del conflicto costarricense, que tal vez tendríamos que entrar con mayor detenimiento a pensarlo. Yo también pienso que el conflicto entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores y las trabajadoras organizadas es un conflicto que en realidad tampoco es nuevo y que la huella que nos deja es una herida abierta, me parece a mí, una herida abierta, la del plan fiscal, ¿verdad? Que se evidencia en las medidas que toma el gobierno, se evidencia en las presiones que desde distintos grupos sociales se ejercen para que el gobierno actúe en función de su agenda política. Y aquí, como conclusión, que tendríamos que también analizar las alianzas que pueden empezar a surgir en el posicionamiento de estas agendas políticas. Pienso, por ejemplo, en la negación que tienen todos los actores políticos a más impuestos. Parece que hay una coincidencia, pero es por razones distintas, ¿verdad? Empresarios
y trabajadores y trabajadoras tienen razones distintas para oponerse a una agenda de mayores impuestos, ¿verdad? Pero, sin embargo, parece en los discursos políticos que están posicionados en este escenario pandémico, parece que hay coincidencia. Habría que tener un mayor cuidado a la hora de hacer el análisis para poder dar cuenta de estas alianzas políticas que van surgiendo, donde vemos, por ejemplo, sectores populares defendiendo la agenda empresarial, ¿verdad? Y claramente, como les digo, las razones políticas son distintas, ¿verdad? Esa sería mi conclusión, ¿verdad? No creo que la protesta social se vaya a confinar, ¿verdad? No se pudo confinar en los primeros meses. Encontramos la forma de manifestarnos los seres humanos siempre. Y en este escenario que estamos viviendo, pues parece que no, ¿verdad? Que las expresiones políticas y las manifestaciones políticas de calle no se van a restringir, a pesar, como señalaba la persona que me hizo la pregunta, a pesar del riesgo del contagio. Muchas gracias, Cindy. Le doy la palabra ahora a José Andrés para que concluya la respuesta que nos estaba dando y también para que realice las conclusiones. José Andrés, tiene 5 minutos. Primero que nada, me disculpo, hubo un corte de electricidad y mientras regresó, inicié la computadora, el internet y lo demás. Las cuestiones del teletrabajo, antes de iniciar en la presentación hablábamos que estas cosas podían suceder y me sucedió. Para retomar un poco con la pregunta de Cintia, sí, aquí hay un elemento de cultura política que es interesante de analizar, bueno, y la parte institucional. En otros gobiernos de América Latina, el hecho del ejército, la capacidad de poner un toque de queda militar, restrictivo, vigilancia, incluso hasta un delito, ¿verdad? Si te encuentran en la calle en horas violentando el toque de queda, es algo que algunos gobiernos utilizaron. No necesariamente esto fue efectivo. Veamos que la tasa de contagio y cómo ha evolucionado la pandemia en países donde se recurrieron a este tipo de iniciativas no ha sido, ¿verdad?, de una manera positiva, ¿verdad? Al contrario, ya ha agravado situaciones de descontento social como las que Cindy presentaba. En Costa Rica no tenemos eso, pero tenemos una cultura política muy individualista. Entonces, las medidas, si bien han sido, como mencionaba, restrictivas, en ningún momento tal vez se acercan a unas medidas que se puedan adoptar en países con tradición militar fuerte. Sin embargo, son muy mal recibidas en general por la población, que sienten violentados sus derechos y sus libertades individuales. Eso hace que sea difícil que se acaten, que se cumplan. Y en el plano de las políticas públicas y de las acciones de gobierno, no solamente importa la efectividad de la política, sino también que ésta sea aceptable, ¿verdad? Su nivel de aceptabilidad por la población. Y aquí podemos ver que la población no tiene ese nivel de aceptabilidad. Faltan más datos, faltan más investigaciones. Estamos iniciando en Umbral Político, de hecho, una encuesta de opinión sobre el tema de cultura política y lo que ha sido el comportamiento social COVID el día de hoy. Pero a manera de hipótesis, creo que aquí lo que estamos viendo es una situación de un dilema social, de un dilema de los comunes, se diría desde teoría de juegos. En Costa Rica todos estamos muy dispuestos a que la institucionalidad nos cuide, siempre y cuando que nos cuide sea restringir al otro para protegerme a mí, pero estamos muy, o no somos tan aceptados, o no tenemos tanta aceptabilidad de tomar nosotros las acciones para cuidar a los otros. Y si la institucionalidad no los imponen, pues esto nos genera un choque en nuestra cultura, en nuestro imaginario político. Ya a manera de cierre, lo que creo que es importante aquí es observar que la pandemia, como mencionaba al inicio Nelly y mencionaba Ariana, no es una situación nueva, esto es una situación de desastre que ha ocurrido ya en otras ocasiones y las situaciones de emergencia y desastres tampoco son nuevas, digamos, en Centroamérica. Aquí lo importante es observar dos elementos. ¿Qué capacidad institucional tenían los países para reaccionar? ¿Y cuál es su capacidad de aprender? Porque finalmente, aunque estemos preparados, nunca vamos a conocer a ciencia cierta todo lo que va a suceder en este tipo de situaciones. Son situaciones de riesgo.
de incertidumbre. Por lo tanto, los gobiernos aquí no solamente tienen que tener capacidad de acción, sino de capacidad también de aprendizaje, de reacción, de ajuste. Muy posiblemente, cuando avance este escenario y podamos obtener ya otros datos de América Latina, como les decía anteriormente, que estamos analizando y compararlos ya a nivel también de Europa, Asia, Norteamérica y demás, creo que lo que nos vamos a encontrar es que aquellos países que lograron aprender más rápido de las lecciones, encontraron identificar sus errores, que tuvieron mejor margen para generar mejores respuestas, enmendar las respuestas o corregirlas con nueva evidencia, son los países que finalmente van a poder gestionar mejor el tema de la pandemia y la recuperación, ¿verdad?, que vamos a necesitar realizar posteriormente pasada esta coyuntura. Muchas gracias por la conclusión, José Andrés. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por compartir sus reflexiones e investigaciones. Agradecemos a nuestros participantes que han estado presentes en este espacio y a quienes nos vengan sincrónicamente por nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén al tanto de las distintas actividades que el IDESPO estará realizando al cabo del marco de su 45 aniversario, así como el trabajo que se desarrolla en nuestros distintos programas. Muy buenas tardes a todos.